¿Cómo podemos mostrar información con SQL? ¿Ya? Cuando necesitamos leer información de una tabla, se debe hacer uso de las instrucciones select y from. ¿Ya? Se utiliza para especificar qué columnas o qué datos deseamos seleccionar de una tabla. Entonces, select es seleccionar en español. From es desde o de. Entonces decimos, selecciona las columnas, estas de acá, separadas por coma, de o desde la tabla con nombre datos. Es como si habláramos, en este caso en inglés, ¿no? Como hablar con una persona. Seleccioname tal columna de esta tabla. Es diferente hacerlo en Python, ¿no? Que teníamos que hacer for, cada elemento, print, ¿no? Entonces, ¿cómo seleccionamos todos los elementos de nuestra tablita? Empecemos por ahí. Para seleccionar todos los elementos decimos, selecciona todo de personas. Si lo ejecuto, sale todos los datos, ¿no? ¿Cómo yo podría seleccionar solamente el nombre y la dirección? Ejecutamos y correcto. Solo seleccionamos el nombre y la dirección. ¿Cómo podría seleccionar una columna? Digamos, solo darme los nombres de mi tabla. Select nombre y from personas, ¿no? Entonces, de esa forma, ustedes pueden ir, si se dan cuenta, pidiendo las columnas y se las va dando, ¿no? En el orden que ustedes piden las columnas, en ese orden se las va a dar. Esto se llama, es como si fuera una tabla virtual. Esta tabla no se guarda. Es una tabla temporal que existe en memoria que les está mostrando el resultado. Por eso tienen que tener cuidado. Eso lo vamos a ver más adelante con operaciones. Pero imagínense que esta base de datos fuera gigante. Si ustedes hicieran un select todo de golpe, les cargaría todo en la memoria. Y si fuera una tabla, como les digo, gigante, con millones de datos, esto les colgaría la compu porque trataría de leer toda la tabla a la RAM. Ahorita podrían decir, ya, es lo mismo que está aquí que lo que está aquí. Sí, pero lo que está acá está en el disco duro, en la computadora guardado como un archivo, y lo que ustedes ven luego de hacer un select son datos que se cargan a la RAM. ¿Okay? ¿Qué pasaría si yo tuviera, voy a insertar acá, otro Juan que vive Avenida Terciaria 1, 5, 6, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo otro Juan? Quiero mostrar todos los nombres de las personas en la tabla. ¿Qué voy a tener esto? Repetidos, ¿no? Yo puedo hacer select distinct, acá que dice distinct, y con eso me va a seleccionar valores únicos. Es como si fuera un set, ¿se dan cuenta? Entonces, ya tiene varias de esas operaciones, es como pedirle. Quiero que quede como eso claro, ¿no? Que SQL es un paradigma totalmente diferente a Python, en el sentido de que ustedes le escriben qué quieres que te dé, y SQL te lo da. No es como Python que tú tienes que construir la lectura tal cual desde cero. Entonces, te da esa abstracción, ¿no? Es como si hablaras con la tablita. Ahora, vamos a empezar con la siguiente parte, que sería filtrado de datos, ¿no? Porque hasta ahorita hemos visto cómo leer todo, ¿no? Y solo filtramos, entre comillas, por columna. Pero ¿cómo filtramos filas? ¿Cómo podemos seleccionar filas con una condición? Vamos a hacer filtrado. Para eso se utiliza la instrucción where, ¿ya? Where es dónde, ¿ya? Entonces, si tradujéramos al español sería
La instrucción donde se utiliza para filtrar los resultados de una consulta. Aplica condiciones de búsqueda a los registros o filas de una tabla. Podemos especificar una o varias condiciones que deben cumplirse. Entonces, la instrucción se lee así en español. Seleccioname estas columnas, ¿no?, de la lista de columnas, desde o de la tabla, de la tabla con este nombre, donde se cumplan estas condiciones. ¿Está? Entonces decimos, por ejemplo, agreguémosle una columna edad. Entonces, ahora sí, ya tengo mi edad. ¿Y por qué quería hacer esto? Porque quiero filtrar todas las personas mayores de edad, ¿no? Entonces, ¿cómo yo filtraría? Yo diría, selecciona todo, por ahora vamos a seleccionar todas las columnas, de personas, donde edad sea mayor igual a 18. Entonces estoy seleccionando todos los mayores de edad. Y van a ver que solo me saca Pepito y María, porque tienen más de 18 años. Si yo quisiera, alguien me dijera, dame los nombres de todos tus usuarios que sean mayores de 18 años. Entonces yo simplemente haría un select distinct, nombre, ¿no? From personas, where edad, 18. Entonces tengo todos los nombres únicos de la tabla de personas cuya edad es mayor a 18. Entonces, imagina que yo tuviera dos Juanes acá, ¿no ves? Lo podemos agregar, por ejemplo. Mejor un ejemplo que solo habla. Entonces, digamos, Juan era Avenida Terciaria, ¿no? Voy a ponerle a Juan 10 años. Pensé que al otro Juan le había puesto más de 18. Y voy a decir, vamos a seleccionar los menores de edad. ¿Ok? ¿Sí? Okay. Son personas where edad es menor a 18. Menores, ¿no? Ahora sí, debería darme Juan y Pedro, ¿no? Pero si yo te pido dirección, ahora me debería dar dos Juan. El distinct lo hace sobre esta tupla, o sea, sobre todas las columnas. Si tuvieran repetidos nombre y dirección, recién el distinct lo evitaría. Entonces, esos son unos cuantos filtrados que podemos hacer, pero nosotros podemos filtrar por múltiples condiciones. Por ejemplo, vamos a agregar más datos. Déjenme hablar y vamos a agregar a Cristina. Y vamos a decir que vive en la calle 8. Le vamos a poner 29 por el fin del ejemplo, porque quiero filtrar todas las personas que están entre 20 y 30. ¿Ok? Eso va a ser el ejemplo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo combinamos dos condiciones? Ahí podemos ver, selecciona, distinct, nombre, from, personas, donde edad es mayor o igual a 20 y edad es menor o igual a 30. Si yo ejecuto esto, me da Pepito, María y Cristina. Vamos a quitarle, digamos, el menor igual a solo menor estricto. Solo Pepito y Cristina. ¿Están? Porque 20 y 29. Entonces, con esto ya prácticamente todo lo que saben de ifs lo podemos meter acá. And, or, todas esas combinaciones lógicas se aplican acá. Es la misma idea.